Bienvenidos a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película de acción y ciencia ficción de los años 80 que dejó una huella importante en el cine distópico, The Running Man, de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Esta película nos lleva a un futuro oscuro, donde la televisión no solo entretiene, sino que también controla la vida y la muerte de las personas, convirtiendo la violencia en un espectáculo para toda la sociedad. En este video, voy a compartir mi opinión sobre la película, analizando su historia, sus personajes, su mensaje, y también si realmente vale la pena verla hoy en día o no. The Running Man no es solo una película de acción, sino también una crítica al poder de los medios de comunicación y a cómo la audiencia puede ser manipulada a través del entretenimiento. Así que quédate hasta el final del video, porque vamos a descubrir si esta película clásica sigue siendo relevante hoy, o si ha quedado solo como un recuerdo del cine de los años 80. Vamos a comenzar. La película The Running Man, 1987, es una obra de ciencia ficción y acción que combina entretenimiento puro con una crítica social bastante directa sobre los medios de comunicación, la violencia televisada y el control gubernamental. Dirigida por Paul Michael Glaser y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, la película se basa libremente en una novela de Stephen King, escrita bajo el seudónimo Richard Bachman. Aunque la adaptación cambia muchos elementos del libro, la versión cinematográfica se ha convertido en un clásico del cine de acción de los años 80. Esta reseña analiza su historia, sus puntos fuertes y débiles, su estilo, su mensaje, y si realmente vale la pena verla hoy en día. La historia se desarrolla en un futuro distópico, donde el mundo está dominado por un gobierno autoritario que utiliza la televisión como herramienta de control social. En este contexto, existe un programa extremadamente popular llamado The Running Man, en el que criminales condenados deben luchar por sobrevivir mientras son perseguidos por asesinos profesionales. El protagonista, Ben Richards, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es un expiloto militar injustamente acusado de una masacre. Es enviado al programa como castigo, pero rápidamente se convierte en una amenaza para el sistema cuando comienza a sobrevivir a los cazadores y a exponer la verdad detrás del show. Uno de los aspectos más llamativos de la película es su concepto central. La idea de un reality show mortal puede parecer exagerada, pero funciona como una metáfora poderosa sobre la televisión sensacionalista y la fascinación del público por la violencia. La película plantea una crítica clara. La sociedad consume el sufrimiento humano como entretenimiento, sin cuestionar la verdad detrás de lo que ve. Este mensaje, aunque presentado de forma exagerada y de acción, sigue siendo relevante incluso en la actualidad, donde los medios y las redes sociales pueden distorsionar la realidad. En términos de entretenimiento, la película es muy efectiva. Tiene un ritmo rápido, escenas de acción constantes y un diseño visual típico de los años 80, con escenarios futuristas exagerados, trajes llamativos y villanos con apariencias teatrales. Arnold Schwarzenegger aporta su estilo característico, un héroe fuerte, directo y casi imparable. Aunque su actuación no es especialmente profunda en términos emocionales, encaja perfectamente con el tipo de película que es. Una historia de acción donde el protagonista representa la fuerza contra un sistema corrupto. Uno de los puntos fuertes de la película es la variedad de antagonistas, conocidos como los Stalkers. Cada uno de estos cazadores tiene un diseño único y un estilo de combate diferente, lo que hace que cada enfrentamiento sea visualmente interesante. Personajes como Dynamo, Buzzsaw o Fireball añaden creatividad y espectáculo a la película. Estas escenas están diseñadas para impactar al espectador y mantener la tensión constante. Aunque algunos efectos pueden parecer anticuados hoy en día, siguen teniendo un encanto especial propio del cine de esa época. Otro aspecto importante es el personaje de Damon Killian, interpretado por Richard Dawson. Su actuación es uno de los elementos más destacados de la película. Killian representa el poder de los medios de comunicación y la manipulación de la información. Es carismático, sonriente y aparentemente amigable, pero en realidad es un manipulador frío que controla la vida y muerte de los concursantes para mantener el rating del programa. Esta interpretación añade una capa de crítica social más profunda, mostrando cómo el entretenimiento puede convertirse en una herramienta de control masivo. Sin embargo, la película también tiene debilidades. Uno de los principales problemas es su guión, que en ocasiones es demasiado simple y directo.
Los personajes secundarios no están muy desarrollados, y muchas situaciones avanzan de manera predecible. La película prioriza la acción sobre el desarrollo narrativo profundo, lo que puede hacer que algunos espectadores sientan que la historia es superficial. Además, las diferencias con la novela original son bastante grandes, lo que ha generado críticas entre los lectores del libro. Otro punto débil es el tono exagerado de algunos elementos. Aunque esto también puede considerarse parte de su estilo, en algunos momentos la película se siente más como un espectáculo de acción que como una historia coherente de ciencia ficción. Los escenarios futuristas, los diálogos y los programas televisivos dentro de la película tienen un estilo muy teatral que puede parecer poco realista o incluso caricaturesco para el público moderno. A pesar de estas debilidades, la película logra mantener su valor como entretenimiento. Su mayor fortaleza es que no pretende ser una obra profundamente filosófica o compleja, sino una crítica directa envuelta en acción. Es una película que se disfruta más por su energía, su ritmo y su estilo visual que por su profundidad narrativa. En este sentido, cumple perfectamente su objetivo. El mensaje central de la película sigue siendo relevante incluso hoy. La idea de que los medios pueden manipular la percepción de la realidad es más actual que nunca. En una era dominada por la televisión, internet y las redes sociales, la reflexión que plantea la película sobre la influencia del entretenimiento en la opinión pública sigue teniendo sentido. Aunque la forma en que lo presenta es exagerada, el fondo del mensaje es válido. En cuanto a la actuación de Arnold Schwarzenegger, se puede decir que es una de sus interpretaciones típicas de los años 80. No es un personaje complejo emocionalmente, pero sí es efectivo como héroe de acción. Su presencia física, su carisma y su estilo directo encajan perfectamente con el tono de la película. María Conchita Alonso, como Amber Méndez, aporta el contraste emocional y representa el cambio de perspectiva dentro del sistema. Su personaje ayuda a equilibrar la historia entre acción y conciencia social. La dirección de Paul Michael Glaser mantiene un ritmo constante y se enfoca en el espectáculo visual. No busca profundidad artística extrema, sino mantener al espectador entretenido. Esto hace que la película sea fácil de ver y dinámica, aunque no especialmente sofisticada en términos cinematográficos. En cuanto a la ambientación, la película presenta un futuro distópico, con estética de los años 80, luces brillantes, vestuarios exagerados y escenarios industriales. Aunque hoy puede parecer anticuado, este estilo le da un valor nostálgico y la convierte en una pieza representativa de su época. Es un ejemplo claro de cómo el cine de ciencia ficción imaginaba el futuro durante esa década. Entonces, ¿vale la pena ver The Running Man? La respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción rápida, con violencia estilizada, un héroe fuerte y un concepto interesante, entonces sí, es una película muy recomendable. Ofrece entretenimiento constante y no exige demasiado al espectador, lo que la hace ideal para una experiencia ligera pero emocionante. Sin embargo, si alguien busca una historia profunda, con personajes complejos, realismo o una narrativa moderna bien desarrollada, entonces puede que la película no cumpla completamente esas expectativas. Su enfoque está más en la acción y la crítica social simple que en el desarrollo detallado de su mundo o sus personajes. En conclusión, The Running Man es una película que ha envejecido de manera interesante. Aunque algunos elementos visuales y narrativos pueden parecer anticuados, su concepto sigue siendo potente y su entretenimiento sigue funcionando. Es una obra que refleja muy bien el cine de acción de los años 80, directa, exagerada, energética y con un mensaje social detrás. No es una película perfecta, pero sí es una experiencia entretenida y significativa dentro de su género. La película The Running Man, 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, está ambientada en un futuro distópico en el que el mundo ha caído bajo un régimen autoritario y altamente controlado. En esta sociedad, el gobierno utiliza la televisión como principal herramienta de manipulación masiva, convirtiendo la violencia en entretenimiento de masas. El programa más popular es un show televisivo mortal llamado The Running Man, en el que criminales condenados deben luchar por sobrevivir mientras son cazados por asesinos profesionales conocidos como cazadores o stalkers. El público observa todo en vivo, como si se tratara de un espectáculo deportivo. La historia comienza con Benjamin Richards, interpretado por Arnold Schwarzenegger,
un antiguo capitán de la policía que ha sido encarcelado injustamente. Richards es un hombre fuerte, disciplinado y con un fuerte sentido de la justicia. Sin embargo, en este futuro opresivo, el sistema está diseñado para aplastar cualquier forma de resistencia. Tras negarse a obedecer órdenes que implicaban reprimir violentamente a civiles hambrientos, Richards es acusado falsamente de una masacre y enviado a prisión. Su reputación es destruida por el gobierno y los medios de comunicación, que manipulan la narrativa para convertirlo en un supuesto criminal peligroso. En la prisión, Richards conoce a varios personajes que más adelante influirán en su destino. Entre ellos se encuentran otros reclusos que también han sido víctimas del sistema injusto. Sin embargo, la situación en el país se vuelve cada vez más inestable debido a la crisis económica y social, lo que aumenta la popularidad del programa The Running Man. El show es presentado por Damon Killian, interpretado por Richard Dawson, un carismático pero despiadado anfitrión televisivo que encarna la fusión entre entretenimiento y propaganda estatal. Killian controla la narrativa del programa con gran habilidad, manipulando a la audiencia y creando villanos a partir de personas inocentes. Richards logra escapar de la prisión con la ayuda de otros dos prisioneros. Amber Méndez, una empleada de la televisión que comienza a dudar del sistema, y William Loughlin y Harold Weiss, dos reclusos que también buscan sobrevivir. Amber inicialmente cree en la propaganda oficial y considera a Richards culpable, pero tras conocer la verdad, empieza a cuestionar todo lo que el gobierno y los medios le han enseñado. Este cambio en su percepción es clave para el desarrollo de la historia, ya que representa el despertar de la conciencia dentro de una sociedad controlada por la manipulación mediática. Tras escapar, el grupo intenta huir de la ciudad y evitar ser capturados por las fuerzas del gobierno. Sin embargo, el sistema está diseñado para que nadie escape del juego. Richards es forzado a participar en la siguiente edición de The Running Man, donde los concursantes deben sobrevivir en un enorme complejo lleno de trampas mortales y cazadores armados. Cada cazador tiene un estilo único y temático, diseñado para el espectáculo televisivo. La violencia es exagerada, estilizada y transmitida como entretenimiento para una audiencia que ha perdido la sensibilidad ante el sufrimiento humano. El programa comienza, y Richards es presentado como el criminal más peligroso del país. La propaganda televisiva distorsiona su historia, convirtiéndolo en un monstruo ante los ojos del público. Sin embargo, Richards utiliza su inteligencia militar, su fuerza física y su capacidad estratégica para sobrevivir a los ataques de los cazadores. A lo largo del juego, los participantes deben atravesar diferentes zonas del complejo, cada una diseñada como una trampa mortal. El espectáculo está cuidadosamente diseñado para maximizar la audiencia y el impacto emocional. Uno de los elementos centrales de la película es la crítica a la manipulación de los medios de comunicación. El programa de televisión no solo entretiene, sino que también controla la percepción de la realidad. El público cree que los concursantes son criminales peligrosos, cuando en realidad muchos de ellos son víctimas del sistema. Damon Killian representa el poder absoluto de los medios, capaz de decidir quién es héroe y quién es villano, simplemente mediante la edición y la narrativa televisiva. A medida que avanza el juego, Richards descubre que no está solo en su lucha contra el sistema. Otros concursantes comienzan a rebelarse contra las reglas del programa, lo que genera caos dentro del espectáculo. La audiencia, inicialmente emocionada por la violencia, comienza a cuestionar la legitimidad del show cuando las verdades ocultas empiezan a salir a la luz. La presencia de Amber Méndez también juega un papel importante, ya que ella logra infiltrarse en el sistema televisivo y transmitir información que contradice la versión oficial del gobierno. Durante el desarrollo del programa, los cazadores son enviados uno por uno para eliminar a Richards y sus compañeros. Cada uno de estos antagonistas representa una forma distinta de violencia estilizada, desde luchadores con cuchillas hasta expertos en combate con armas futuristas. Sin embargo, Richards logra derrotarlos utilizando no solo fuerza bruta, sino también ingenio y estrategia. Esto refuerza la idea de que la inteligencia y la voluntad pueden resistir incluso en un sistema opresivo diseñado para destruir al individuo. Uno de los momentos clave de la película ocurre cuando Richards se enfrenta directamente a la verdad del sistema televisivo. Descubre que todo el programa está manipulado para mantener a la población bajo control, alimentando su deseo de violencia mientras distrae al público de los verdaderos problemas sociales. La televisión se convierte en una herramienta de dominación psicológica,
y el espectáculo del sufrimiento humano es utilizado como un mecanismo de control político. Amber Méndez, que ha evolucionado de ser una simple trabajadora del sistema a una aliada de Richards, juega un papel crucial al revelar la verdad al público. Su transformación simboliza el despertar de la conciencia dentro de una sociedad dominada por la propaganda. A través de sus acciones, logra exponer la falsedad del programa en vivo, lo que provoca una reacción inesperada en la audiencia. Por primera vez, algunos espectadores comienzan a dudar de lo que ven en pantalla. El enfrentamiento final entre Richards y Damon Killian ocurre dentro del propio estudio del programa de televisión. Killian intenta mantener el control del espectáculo, pero la situación se le escapa de las manos. Richards, decidido a destruir el sistema que lo ha perseguido injustamente, enfrenta al presentador en un acto de confrontación directa. En este punto, la película enfatiza el choque entre la verdad y la manipulación mediática, entre el individuo y el sistema de control masivo. Durante el clímax, Richards logra derrotar a Killian y exponer completamente la falsedad del programa. El sistema televisivo, que parecía invencible, comienza a desmoronarse ante la evidencia de la corrupción y la manipulación. El público, que antes apoyaba el espectáculo violento, se ve obligado a enfrentar la realidad de que ha sido engañado. Este momento representa una crítica profunda al consumo pasivo de entretenimiento violento y a la influencia de los medios en la percepción de la verdad. Finalmente, la película concluye con la caída del programa The Running Man y la liberación simbólica de la verdad. Richards se convierte en una figura de resistencia contra el sistema, representando la lucha del individuo contra la opresión mediática y política. Aunque el futuro sigue siendo incierto, su victoria simboliza la posibilidad de cambio, incluso en las sociedades más controladas. En términos temáticos, The Running Man es una crítica a la televisión sensacionalista, la manipulación de la información y la deshumanización del entretenimiento. La película plantea preguntas sobre hasta qué punto los medios pueden moldear la realidad y cómo la violencia puede ser normalizada cuando se presenta como espectáculo. También explora la idea de la identidad pública frente a la identidad real, mostrando cómo una persona puede ser demonizada por el sistema sin pruebas reales. En conclusión, The Running Man es una historia de acción con un trasfondo político y social profundo. A través de la lucha de Benjamin Richards, la película expone los peligros de una sociedad controlada por los medios de comunicación y la importancia de cuestionar la información que se presenta como verdad absoluta. Su mensaje sigue siendo relevante, ya que refleja preocupaciones contemporáneas sobre la manipulación mediática, la desinformación y el poder del entretenimiento en la formación de la opinión pública. La película The Running Man, 1987, dirigida por Paul Michael Glaser, cuenta con un reparto encabezado por Arnold Schwarzenegger y varios actores reconocidos de la época, que interpretan personajes clave dentro de una historia distópica sobre un programa de televisión mortal. Cada actor aporta un papel importante para construir el mundo de manipulación mediática, violencia televisada y resistencia contra un sistema autoritario. A continuación, se explica en detalle el reparto principal y el trabajo de cada actor dentro de la película, junto con su función narrativa. El protagonista principal es Arnold Schwarzenegger, quien interpreta a Benjamin Ben Richards. Este personaje es un ex capitán de policía que ha sido injustamente acusado de una masacre que no cometió. Schwarzenegger, conocido por su presencia física imponente y su estilo de acción directo, aporta al personaje una mezcla de fuerza, resistencia y determinación. En la película, su actuación se centra menos en la expresión emocional compleja y más en la representación del héroe de acción clásico, un hombre fuerte que sobrevive contra un sistema corrupto. Schwarzenegger también transmite la evolución de Richards, desde un prisionero derrotado hasta un símbolo de rebelión. Su trabajo en la película consiste principalmente en escenas de acción, persecuciones, combates físicos y momentos de liderazgo dentro del juego mortal The Running Man. El personaje de Amber Méndez es interpretado por María Conchita Alonso. Ella representa a una trabajadora del sistema televisivo que inicialmente cree en la propaganda oficial del gobierno. Su personaje es fundamental porque actúa como puente entre el espectador y la verdad detrás del programa. Alonso interpreta a Amber como una mujer inteligente, sensible y progresivamente consciente de la manipulación mediática que la rodea. Su actuación se centra en la transformación emocional del personaje. Pasa de ser una empleada obediente del sistema a una aliada de Richards. En la película,
Su trabajo es clave para mostrar el conflicto moral interno de alguien que descubre que todo en lo que creía era una mentira. Además, participa activamente en la huida y ayuda a transmitir información que desafía la narrativa oficial del programa. El antagonista principal es Damon Killian, interpretado por Richard Dawson. Este personaje es el presentador del programa The Running Man y representa el poder absoluto de los medios de comunicación dentro de la historia. Dawson, quien en la vida real era conocido como presentador de concursos televisivos, aporta una interpretación especialmente convincente porque utiliza su experiencia en televisión para dar realismo al personaje. Killian es carismático, manipulador y completamente inmoral. Su trabajo en la película consiste en dirigir el espectáculo, controlar la narrativa pública y convertir la violencia en entretenimiento. A través de su actuación, Dawson muestra cómo un presentador puede influir en millones de personas, moldeando la percepción de la realidad. Killian no es un villano físico, sino un villano mediático, lo que hace su papel aún más inquietante. El personaje de William Laughlin es interpretado por Marvin J. McIntyre. Laughlin es uno de los compañeros de fuga de Ben Richards. Su papel representa la solidaridad entre los prisioneros y la resistencia colectiva contra el sistema. McIntyre interpreta a Laughlin como un personaje valiente pero también vulnerable, alguien que entiende la injusticia del sistema, pero que debe luchar por sobrevivir en condiciones extremas. Su participación en la película incluye escenas de acción y cooperación con Richards, mostrando cómo la supervivencia depende del trabajo en equipo dentro del juego mortal. Otro personaje importante es Harold Weiss, interpretado por Japhet Kotto. Weiss también es un prisionero que ayuda a Richards en su intento de escapar y sobrevivir. Kotto, conocido por sus papeles en películas de ciencia ficción y acción, aporta al personaje una presencia seria y estratégica. Weiss es más calculador y prudente que otros personajes, y su trabajo en la película se centra en la planificación y la toma de decisiones durante situaciones de alto riesgo. Su interpretación ayuda a equilibrar la acción con momentos de estrategia y reflexión dentro de la narrativa. Uno de los elementos más interesantes del reparto es la presencia de los Stalkers, los cazadores del programa The Running Man. Estos personajes no son solo villanos individuales, sino figuras simbólicas diseñadas para el espectáculo televisivo. Cada uno tiene un estilo único y exagerado, representando diferentes formas de violencia mediática. Aunque no todos los actores de los Stalkers son ampliamente reconocidos, su trabajo en la película es fundamental para crear tensión y variedad en las escenas de acción. Interpretan a asesinos profesionales con personalidades teatrales, lo que refuerza la idea de que la violencia ha sido transformada en entretenimiento. Uno de los cazadores más destacados es Buzzsaw, interpretado por Gus Redwich. Este personaje utiliza una motosierra como arma principal y representa la violencia brutal y directa dentro del programa. Redwich interpreta a Buzzsaw como una figura agresiva, casi caricaturesca, diseñada para impactar al público televisivo. Su trabajo consiste en escenas de combate físico contra Richards, donde la acción es intensa y visualmente espectacular. Otro cazador importante es Dynamo, interpretado por Erland Van Lith de Jode. Dynamo es un personaje excéntrico, que canta ópera mientras persigue a sus víctimas, y utiliza un traje eléctrico como arma. Su interpretación es una de las más teatrales de la película, combinando música, humor oscuro y violencia. El trabajo de este actor es crear un villano memorable y extraño que represente la exageración del entretenimiento televisivo. Dynamo no solo es peligroso, sino también una figura diseñada para entretener a la audiencia dentro del universo de la película. El personaje de Fireball es interpretado por Jim Brown. Fireball es otro de los cazadores del programa, especializado en armas de fuego y ataques a distancia. Brown aporta al personaje una presencia física fuerte y una interpretación seria dentro del estilo exagerado del resto de los Stalkers. Su trabajo en la película incluye escenas de persecución y combate, donde intenta eliminar a Richards usando explosivos y armas de largo alcance. Fireball representa la violencia tecnológica y controlada dentro del espectáculo. El personaje de Profesor Sub-Zero es interpretado por Profesor Toru Tanaka. Sub-Zero es un cazador que utiliza habilidades de combate cuerpo a cuerpo y representa la frialdad y precisión en la violencia. Su interpretación se basa en movimientos físicos y presencia intimidante, contribuyendo a la variedad de estilos de los antagonistas del programa.
Su papel en la película es reforzar la idea de que cada cazador es una forma diferente de entretenimiento violento. Otro personaje importante dentro del sistema televisivo es Dan Killian, el director del programa, aunque en la película su papel está integrado dentro del personaje de Damon Killian. Su función narrativa es controlar la producción del espectáculo, asegurando que cada evento sea más violento y atractivo para la audiencia. El trabajo de Richard Dawson en este rol es esencial para mostrar cómo los medios pueden manipular la realidad sin necesidad de violencia física directa. El reparto secundario también incluye a varios personajes del sistema gubernamental y televisivo que ayudan a construir el mundo distópico. Estos personajes representan la burocracia y la estructura de poder que permite que el programa The Running Man exista. Aunque no tienen nombres muy destacados, su presencia refuerza la idea de una sociedad completamente controlada por el entretenimiento y la propaganda. En conjunto, el trabajo del elenco en The Running Man es fundamental para crear una experiencia cinematográfica que combina acción, crítica social y espectáculo visual. Arnold Schwarzenegger lidera la historia como el héroe físico que desafía al sistema, mientras que María Conchita Alonso aporta la perspectiva emocional y moral. Richard Dawson, por su parte, encarna el poder corrupto de los medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los villanos más memorables de la película, debido a su realismo televisivo. Los actores que interpretan a los Stalkers añaden variedad, creatividad y dramatismo a las escenas de acción, haciendo que cada enfrentamiento sea único y visualmente impactante. Cada uno representa una forma distinta de violencia convertida en entretenimiento, lo que refuerza el mensaje central de la película sobre la deshumanización del espectáculo mediático. En conclusión, el reparto de The Running Man no solo interpreta personajes individuales, sino que también representa ideas más amplias sobre poder, manipulación y resistencia. Cada actor contribuye a construir un mundo donde la televisión controla la realidad y la violencia se convierte en espectáculo. La combinación de actuaciones físicas, teatrales y emocionales hace que la película funcione tanto como una historia de acción, como una crítica social sobre los medios de comunicación y la influencia del entretenimiento en la sociedad. A pesar de estas debilidades, la película logra mantener su valor como entretenimiento. Su mayor fortaleza es que no pretende ser una obra profundamente filosófica o compleja, sino una crítica directa envuelta en acción. Es una película que se disfruta más por su energía, su ritmo y su estilo visual que por su profundidad narrativa. En este sentido, cumple perfectamente su objetivo. El mensaje central de la película sigue siendo relevante incluso hoy. La idea de que los medios pueden manipular la percepción de la realidad es más actual que nunca. En una era dominada por la televisión, internet y las redes sociales, la reflexión que plantea la película sobre la influencia del entretenimiento en la opinión pública sigue teniendo sentido. Aunque la forma en que lo presenta es exagerada, el fondo del mensaje es válido. En cuanto a la actuación de Arnold Schwarzenegger, se puede decir que es una de sus interpretaciones típicas de los años 80. No es un personaje complejo emocionalmente, pero sí es efectivo como héroe de acción. Su presencia física, su carisma y su estilo directo encajan perfectamente con el tono de la película. María Conchita Alonso, como Amber Méndez, aporta el contraste emocional y representa el cambio de perspectiva dentro del sistema. Su personaje ayuda a equilibrar la historia entre acción y conciencia social. La dirección de Paul Michael Glaser mantiene un ritmo constante y se enfoca en el espectáculo visual. No busca profundidad artística extrema, sino mantener al espectador entretenido. Esto hace que la película sea fácil de ver y dinámica, aunque no especialmente sofisticada en términos cinematográficos. La película The Running Man, 1987, es un buen ejemplo de cómo se construía la ciencia ficción y la acción futurista antes de la llegada del CGI moderno. En aquella época, los efectos visuales digitales prácticamente no existían en el cine comercial, así que todo lo que el espectador veía en pantalla se lograba mediante efectos prácticos, miniaturas, diseño de producción, iluminación, maquillaje, trucajes ópticos y edición. Por eso, analizar el VFX y CGI de esta película en realidad significa entender cómo el cine de los años 80 creaba mundos futuristas sin tecnología digital avanzada. Esta película es especialmente interesante porque muestra un futuro distópico muy estilizado, usando recursos físicos y creativos en lugar de gráficos por computadora. Para empezar,
Es importante aclarar que The Running Man no utiliza CGI en el sentido moderno. No hay gráficos generados por computadora como los que vemos hoy en día en películas de Marvel o ciencia ficción actual. Todo el entorno futurista, los escenarios del programa televisivo y los efectos de acción fueron creados con técnicas tradicionales. Esto incluye sets construidos en estudios, iluminación artificial cuidadosamente diseñada, composiciones ópticas y algunos efectos de postproducción analógicos. Esto le da a la película un estilo visual muy característico de los años 80, donde lo futurista no dependía de lo digital, sino de lo exagerado y lo teatral. Uno de los elementos más importantes del trabajo de efectos visuales es el diseño del mundo televisivo dentro de la película. El programa The Running Man está representado como un espectáculo gigantesco, con escenarios brillantes, pantallas enormes, luces de neón y una estética muy saturada. Todo esto fue construido físicamente en sets de rodaje. Los diseñadores de producción utilizaron materiales como metal, plástico, vidrio falso y pintura reflectante para crear una sensación de futuro industrial y opresivo. La iluminación juega un papel clave, ya que se utilizan luces fuertes, colores contrastantes y sombras profundas para darle un tono dramático y artificial al entorno. Otro aspecto importante es el uso de efectos de cámara y edición para simular la transmisión televisiva. Muchas escenas dentro del programa están filmadas como si fueran un show en vivo, con ángulos de cámara dinámicos, cortes rápidos y efectos de pantalla dividida. Esto no es CGI, sino edición manual y dirección de cámara muy planificada. En algunos casos se utilizan monitores reales dentro del set para mostrar imágenes grabadas previamente, lo que crea la ilusión de una transmisión en directo dentro del mundo de la película. En las escenas de acción, los efectos especiales son completamente prácticos. Las explosiones, los disparos y las destrucciones se realizaron con pirotecnia real y mecanismos físicos. Por ejemplo, cuando los cazadores atacan a los concursantes, se utilizan explosivos controlados, cables, dobles de riesgo y coreografías cuidadosamente ensayadas. Esto hace que la acción se sienta más física y tangible, aunque también más peligrosa durante el rodaje. El cine de los años 80 dependía mucho de este tipo de efectos, y The Running Man sigue esa tradición. Los personajes llamados stalkers o cazadores también son un ejemplo del uso creativo de efectos prácticos. Cada uno tiene un diseño visual exagerado que combina vestuario, maquillaje y accesorios mecánicos. Por ejemplo, Dynamo lleva un traje eléctrico que ilumina su cuerpo, lo cual se logró con luces integradas en el vestuario y baterías ocultas. Buzzsaw utiliza una motosierra real, adaptada para las escenas de acción. Estos elementos no son digitales, sino construidos físicamente para la filmación. Esto da a cada personaje una presencia visual fuerte y realista dentro del mundo ficticio. Uno de los efectos más interesantes es el uso de humo, niebla y partículas en el aire para crear ambiente. En muchas escenas del juego, The Running Man, el ambiente es oscuro, industrial y lleno de humo. Esto no solo es estético, sino también funcional, ya que ayuda a ocultar cables, trucos de cámara y transiciones entre escenas. El uso de máquinas de humo era muy común en el cine de esa época y ayuda a crear una atmósfera futurista sin necesidad de CGI. Otro elemento clave es la construcción de miniaturas y sets parciales. Aunque esta película no depende tanto de miniaturas como otras de ciencia ficción más complejas, sí utiliza algunos elementos reducidos para ampliar la escala de ciertos escenarios. Por ejemplo, algunos exteriores de la ciudad o estructuras del programa televisivo se sugieren mediante combinaciones de sets reales y fondos pintados o compuestos ópticamente. Esto permite dar la impresión de un mundo más grande, sin necesidad de construir todo físicamente. El diseño de sonido también funciona como parte del efecto visual indirecto. En escenas del programa televisivo, los sonidos de la multitud, los anuncios y los comentarios del presentador están mezclados de forma intensa para crear la sensación de un espectáculo masivo. Aunque esto no es VFX visual directamente, sí complementa la experiencia audiovisual y hace que el mundo se sienta más vivo y exagerado. En cuanto a la edición, la película utiliza cortes rápidos y transiciones simples para mantener el ritmo de la acción. No hay efectos digitales complejos de transición, sino fundidos, cortes directos y superposiciones ópticas. Esto era lo estándar en los años 80 y contribuye al estilo directo de la película.
La edición también ayuda a ocultar limitaciones técnicas, haciendo que las escenas de acción parezcan más intensas de lo que realmente eran durante el rodaje. Otro punto importante es la representación de las pantallas dentro de la película. En muchos momentos, vemos televisores gigantes mostrando imágenes del programa o de propaganda gubernamental. Estas pantallas fueron creadas mediante proyecciones reales o grabaciones reproducidas en monitores durante el rodaje. Esto crea una sensación de mundo controlado por los medios, pero sin necesidad de gráficos digitales. Es una técnica muy efectiva para la época. Las escenas de persecución también muestran el uso de efectos prácticos combinados con trucos de cámara. Por ejemplo, cuando los personajes corren por corredores o espacios industriales, se utilizan plataformas móviles, cámaras en mano y dobles de acción para crear sensación de velocidad. Los movimientos de cámara son físicos, no digitales, lo que hace que la acción tenga un estilo más crudo y menos pulido que el cine moderno. En los enfrentamientos entre Ben Richards y los Stalkers, los efectos de combate se logran mediante coreografías de lucha, cables ocultos y edición rápida. No hay ralentizaciones digitales, ni mejoras visuales por computadora. Todo depende del rendimiento físico de los actores y especialistas de acción. Esto hace que algunas escenas sean más impredecibles y reales, aunque también menos espectaculares según los estándares actuales. Es interesante notar cómo el diseño futurista de la película depende más de la exageración estética que de la precisión tecnológica. En lugar de intentar predecir cómo será realmente el futuro con tecnología avanzada, la película crea un futuro visualmente llamativo con materiales simples pero llamativos. Esto incluye trajes brillantes, escenarios metálicos y luces de colores intensos. Este estilo es muy característico del cine de ciencia ficción de los años 80. También es importante mencionar el uso de maquillaje y prótesis en los personajes secundarios y los cazadores. Algunos de ellos tienen apariencias exageradas que se lograron con pintura corporal, máscaras parciales y accesorios físicos. Esto contribuye a la sensación de que el programa es un espectáculo teatral más que una competencia real. Todo está diseñado para ser visualmente impactante, sin necesidad de efectos digitales. En comparación con el cine moderno, donde el CGI permite crear mundos enteros en computadora, The Running Man depende completamente de la creatividad física. Esto le da una textura diferente a la imagen, más tangible, más sucia y más limitada, pero también más auténtica en cierto sentido. Los efectos no intentan ser perfectos, sino funcionales y expresivos. En conclusión, el VFX de The Running Man es un ejemplo clásico del cine de los años 80, donde la imaginación y los efectos prácticos eran la base de todo. No hay CGI moderno, pero sí una gran variedad de técnicas como sets construidos, pirotecnia, iluminación dramática, maquillaje, edición óptica y diseño de producción detallado. Aunque hoy en día algunos efectos pueden parecer simples o anticuados, en su momento fueron muy efectivos para crear un mundo futurista convincente. La película The Running Man, 1987, tuvo un recorrido interesante en taquilla y en su vida posterior a través del mercado de home media, convirtiéndose con el tiempo en una obra de culto dentro del cine de acción de los años 80. Aunque no fue el mayor éxito comercial de su época en el momento de su estreno, sí logró una recaudación sólida, y con los años, ha ganado más valor gracias a su distribución en formatos domésticos como VHS, DVD, Blu-ray y plataformas digitales. Analizar su desempeño en taquilla y su lanzamiento en home media permite entender cómo una película puede evolucionar más allá de su estreno inicial. En su estreno en cines en 1987, The Running Man llegó en un momento en el que Arnold Schwarzenegger ya era una estrella consolidada del cine de acción, gracias a películas como Conan the Barbarian y The Terminator. Esto ayudó a generar expectativas altas en torno a la película. El público estaba interesado en ver un nuevo tipo de historia futurista, con acción intensa, y un concepto original basado en un programa de televisión mortal. La combinación de ciencia ficción, acción y crítica social hacía que la película fuera atractiva para una amplia audiencia. En términos de taquilla en Estados Unidos, la película tuvo un rendimiento moderado. No fue un fracaso, pero tampoco alcanzó el nivel de los grandes éxitos del año. Recaudó aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares en el mercado doméstico, lo cual era una cifra aceptable para una producción de acción de esa época, pero no extraordinaria. Comparada con otras películas protagonizadas por Schwarzenegger, como Predator,
1987, que se estrenó el mismo año. The Running Man quedó ligeramente por detrás en impacto comercial. Una de las razones de su desempeño moderado en taquilla fue la fuerte competencia en el cine de acción y ciencia ficción durante los años 80. Esa década estuvo llena de grandes estrenos en estos géneros, lo que hacía difícil destacar. Además, aunque la premisa de la película era innovadora, su tono exagerado y estilo visual tipo show televisivo no conectó completamente con todos los públicos. Algunos espectadores esperaban una película de acción más tradicional, mientras que The Running Man ofrecía una mezcla de sátira, espectáculo y distopía. A nivel internacional, la película tuvo un rendimiento algo mejor. En mercados europeos y asiáticos, la presencia de Schwarzenegger como estrella global ayudó a atraer público. Su imagen de héroe de acción era muy popular fuera de Estados Unidos, lo que permitió que la película recuperara parte de su inversión y generara ganancias adicionales. Sin embargo, incluso con el mercado internacional, no fue considerada un blockbuster masivo. El presupuesto de la película fue relativamente moderado para una producción de ciencia ficción de Hollywood en los años 80, estimado alrededor de 25 a 30 millones de dólares. Esto significa que, aunque no fue un gran éxito en términos de taquilla, sí logró cubrir costos y generar beneficios. No fue una película que redefiniera el género en términos comerciales, pero tampoco fue un fracaso financiero. Con el paso del tiempo, la percepción de la película cambió gracias a su rendimiento en el mercado de home media. Durante finales de los años 80, y especialmente en los años 90, el formato VHS se convirtió en una de las principales formas de consumo de cine en casa. The Running Man encontró una segunda vida en este formato, ya que el público comenzó a redescubrirla fuera de las salas de cine. El lanzamiento en VHS fue importante porque permitió que la película llegara a un público mucho más amplio. Muchas personas que no la vieron en cines la descubrieron años después en formato doméstico. Además, el estilo de acción rápida y su narrativa directa la hacían ideal para el consumo repetido en casa. Esto ayudó a que la película ganara popularidad con el tiempo, incluso si su estreno original no fue un gran fenómeno. En la era del VHS, la película se convirtió en una opción frecuente en videoclubs. Su portada llamativa, con Arnold Schwarzenegger en una pose de acción, ayudaba a atraer la atención de los clientes. El concepto de un programa televisivo mortal también era fácil de entender y atractivo, lo que aumentaba su alquiler. Esto contribuyó a que la película se mantuviera viva en la cultura popular durante años después de su estreno. Más adelante, con la llegada del formato DVD en los años 2000, The Running Man fue relanzada con mejor calidad de imagen y sonido. Este nuevo formato permitió a los fans redescubrir la película con mayor claridad visual, aunque sin grandes mejoras adicionales en efectos o contenido extra en algunas ediciones iniciales. Sin embargo, el DVD ayudó a consolidar su estatus como película de culto dentro del género de acción retro. En el formato DVD, la película comenzó a ser analizada más desde una perspectiva crítica y nostálgica. Los espectadores empezaron a apreciar más su estilo exagerado de ciencia ficción, su diseño visual de los años 80 y su mensaje sobre la manipulación mediática. Esto ayudó a que la película fuera vista no solo como entretenimiento, sino también como una obra representativa de su época. Con el lanzamiento del Blu-ray, la película recibió una mejora significativa en calidad de imagen. La alta definición permitió ver con más detalle los sets, los efectos prácticos y el diseño de producción. Aunque la película no cuenta con efectos digitales avanzados, el Blu-ray ayudó a resaltar la calidad del trabajo físico detrás de cada escena. Además, algunas ediciones incluyeron entrevistas, comentarios del equipo de producción y material adicional que ayudó a contextualizar la película. En la era digital, The Running Man también ha sido distribuida en plataformas de streaming y compra digital. Esto ha permitido que nuevas generaciones descubran la película sin necesidad de formatos físicos. En este contexto moderno, la película suele ser vista como un clásico de culto del cine de acción distópico. Su concepto de reality show mortal incluso parece más relevante hoy en día debido al auge de la televisión de competencia y los medios digitales. El rendimiento en home media ha sido, en muchos sentidos, más importante para la longevidad de la película que su taquilla original. Mientras que en cines tuvo un impacto moderado, en formatos domésticos se convirtió en una película recurrente para fans del género de acción y ciencia ficción. Esto demuestra cómo algunas películas encuentran su verdadero público después de su estreno inicial. Otro factor importante en su éxito a largo plazo
es la popularidad de Arnold Schwarzenegger. Su estatus como ícono del cine de acción ha mantenido viva la demanda de sus películas clásicas. The Running Man se beneficia de este legado, ya que los espectadores interesados en su filmografía suelen revisitarla o descubrirla por primera vez en plataformas modernas. En términos de merchandising y cultura popular, la película no generó una franquicia grande en su momento, pero sí dejó una huella conceptual importante. La idea de un reality show mortal ha sido referenciada en otras obras de ficción, lo que ha ayudado indirectamente a mantener la relevancia de la película. Esto también ha impulsado su presencia en ediciones especiales y recopilaciones de cine de ciencia ficción. A nivel de crítica comercial, la película tuvo reseñas mixtas en su estreno, lo que también influyó en su rendimiento en taquilla. Sin embargo, con el paso del tiempo, la opinión general ha mejorado, especialmente entre los fans del cine de los años 80. Este cambio de percepción también ha aumentado el interés en sus versiones de home media, generando ventas constantes a lo largo de los años. En resumen, el recorrido de The Running Man en taquilla fue moderado, sin llegar a ser un gran fenómeno comercial, pero suficiente para considerarse un éxito aceptable dentro de su presupuesto. Sin embargo, su verdadera fortaleza se encuentra en su vida posterior a través del home media. Desde VHS hasta streaming digital, la película ha encontrado nuevas audiencias y se ha mantenido relevante durante décadas. Hoy en día, su importancia no se mide solo por su rendimiento inicial en cines, sino por su capacidad de mantenerse vigente y seguir siendo descubierta por nuevas generaciones. La película The Running Man, 1987, es una obra de ciencia ficción y acción que, con el paso del tiempo, ha generado opiniones muy divididas. Para algunos espectadores es un clásico del cine de acción de los años 80, con un concepto muy interesante y entretenido, mientras que para otros es una adaptación simplificada y excesivamente comercial de una historia mucho más compleja. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta película sigue siendo recordada y discutida décadas después de su estreno. Uno de los puntos positivos más importantes de la película es su concepto central. La idea de un programa de televisión en el que los participantes deben luchar por sobrevivir mientras son cazados por asesinos profesionales es muy atractiva y original. Este concepto mezcla entretenimiento, distopía y crítica social de una manera sencilla pero efectiva. La película plantea una sociedad donde la violencia se ha convertido en espectáculo y donde la televisión tiene un poder absoluto sobre la percepción de la realidad. Esta idea, aunque exagerada, resulta muy interesante y sigue siendo relevante en la actualidad. Otro aspecto positivo es el ritmo de la película. The Running Man es una obra que no se detiene mucho en explicaciones largas ni en desarrollo complejo de subtramas. Desde el principio hasta el final, la historia avanza de manera constante con escenas de acción, persecuciones y enfrentamientos. Esto hace que la película sea muy entretenida para el espectador que busca una experiencia dinámica y directa. No hay momentos aburridos largos, lo que la convierte en una película fácil de ver y muy accesible. El personaje principal, interpretado por Arnold Schwarzenegger, también es un punto fuerte dentro del estilo de la película. Aunque su actuación no es profundamente emocional, encaja perfectamente con el tipo de héroe de acción que la historia necesita. Su presencia física, su seguridad en pantalla y su estilo directo hacen que el personaje de Ben Richards sea creíble dentro del universo exagerado de la película. Es un protagonista que representa la fuerza contra el sistema, lo que refuerza el tono de acción y resistencia. Los villanos de la película, especialmente el personaje de Damon Killian, son otro punto positivo importante. Killian representa el poder de los medios de comunicación y la manipulación de la información. Su carisma y su apariencia amable contrastan con su naturaleza fría y manipuladora, lo que lo convierte en un antagonista interesante. Además, los cazadores del programa, conocidos como Stalkers, aportan variedad visual y creatividad a las escenas de acción. Cada uno tiene un diseño diferente y un estilo de combate único, lo que hace que los enfrentamientos no sean repetitivos. La estética visual de la película también es un punto positivo. Aunque hoy en día puede parecer anticuada, el diseño futurista de los escenarios, los trajes y los programas televisivos tiene un estilo muy característico de los años 80. El uso de luces de neón, colores intensos y ambientes industriales crea una atmósfera distópica muy llamativa.
Este estilo visual ha ayudado a que la película se mantenga como un referente del cine retro de ciencia ficción. Otro punto a favor es la crítica social que la película intenta transmitir. Aunque no es una crítica profunda o compleja, sí plantea ideas importantes sobre el poder de los medios de comunicación, la manipulación de la información y la deshumanización del entretenimiento. La película sugiere que la sociedad puede llegar a consumir la violencia como espectáculo sin cuestionar su origen o su veracidad. Este mensaje sigue siendo relevante en la era moderna de la televisión y las redes sociales. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los principales es la simplicidad del guión. La historia es bastante directa y no profundiza demasiado en los personajes ni en el mundo que presenta. Muchos elementos del universo distópico se explican de forma superficial, lo que deja la sensación de que el mundo podría haber sido mucho más desarrollado. Otro punto negativo es el desarrollo limitado de los personajes secundarios. Aunque existen varios personajes interesantes, muchos de ellos no tienen suficiente profundidad o tiempo en pantalla para desarrollarse completamente. Por ejemplo, los compañeros de Ben Richards aparecen como apoyo, pero no tienen arcos narrativos complejos. Esto hace que la historia se centre casi exclusivamente en la acción del protagonista. El tono exagerado de la película también puede considerarse un punto débil. Aunque forma parte del estilo de los años 80, algunas escenas y diálogos pueden parecer poco realistas o incluso caricaturescos para el público moderno. La forma en que se representa el programa televisivo, los cazadores y la reacción del público a veces se siente más como una sátira exagerada que como una historia seria de ciencia ficción. Otro problema es que la película se aleja bastante del material original en el que se basa. Aunque esto no es necesariamente malo por sí mismo, muchos fans consideran que la adaptación simplifica demasiado la historia y elimina elementos más oscuros o complejos del relato original. Esto hace que la película se sienta más como una obra de acción comercial que como una adaptación fiel. Los efectos especiales prácticos, aunque tienen su encanto, también pueden ser vistos como un punto negativo desde una perspectiva moderna. Algunas escenas de acción y efectos visuales han envejecido y pueden parecer simples comparadas con el cine actual. Las explosiones, los escenarios y los trucos de cámara son efectivos para su época, pero no tienen el mismo impacto visual que los efectos digitales modernos. La representación del futuro en la película también puede considerarse poco realista o exagerada. El diseño del mundo distópico está basado más en la estética que en una lógica tecnológica coherente. Esto puede hacer que algunos espectadores no se sientan completamente inmersos en el universo de la película. Otro punto negativo es la falta de profundidad emocional en la historia. Aunque hay momentos de tensión y drama, la película no se enfoca demasiado en explorar las emociones de los personajes. El enfoque principal está en la acción y el espectáculo, lo que limita el impacto emocional de la narrativa. A pesar de estos puntos negativos, es importante entender que la película fue diseñada principalmente como entretenimiento de acción. No intenta ser una obra profundamente filosófica o realista, sino una experiencia divertida y energética. Por eso, muchos de sus defectos pueden también interpretarse como parte de su estilo. En equilibrio general, The Running Man es una película que destaca más por sus ideas y su energía que por su ejecución perfecta. Sus puntos positivos incluyen su concepto original, su ritmo rápido, su protagonista carismático, sus villanos creativos y su crítica social. Sus puntos negativos incluyen un guión simple, personajes poco desarrollados, tono exagerado y efectos envejecidos. En conclusión, esta película es un ejemplo claro del cine de acción de los años 80, donde el entretenimiento era más importante que la profundidad narrativa. Aunque no es una obra perfecta, sí es una película muy entretenida y con un concepto interesante que ha resistido el paso del tiempo. Para los fans del cine de acción clásico, sus puntos positivos suelen superar ampliamente a los negativos. En su estreno en cines en 1987, The Running Man llegó en un momento en el que Arnold Schwarzenegger ya era una estrella consolidada del cine de acción, gracias a películas como Conan the Barbarian y The Terminator. Esto ayudó a generar expectativas altas en torno a la película. El público estaba interesado en ver un nuevo tipo de historia futurista con acción intensa y un concepto original basado en un programa de televisión mortal. La combinación de ciencia ficción, acción y crítica social
hacía que la película fuera atractiva para una amplia audiencia. En términos de taquilla en Estados Unidos, la película tuvo un rendimiento moderado. No fue un fracaso, pero tampoco alcanzó el nivel de los grandes éxitos del año. Recaudó aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares en el mercado doméstico, lo cual era una cifra aceptable para una producción de acción de esa época, pero no extraordinaria. Comparada con otras películas protagonizadas por Schwarzenegger, como Predator, 1987, que se estrenó el mismo año, The Running Man quedó ligeramente por detrás en impacto comercial. Una de las razones de su desempeño moderado en taquilla fue la fuerte competencia en el cine de acción y ciencia ficción durante los años 80. Esa década estuvo llena de grandes estrenos en estos géneros, lo que hacía difícil destacar. Además, aunque la premisa de la película era innovadora, su tono exagerado y estilo visual tipo show televisivo no conectó completamente con todos los públicos. Algunos espectadores esperaban una película de acción más tradicional, mientras que The Running Man ofrecía una mezcla de sátira, espectáculo y distopía. La película The Running Man, 1987, es una obra de ciencia ficción y acción que no solo se define por su protagonista o su concepto distópico, sino también por el trabajo de su director y de los escritores que adaptaron la historia para la pantalla grande. Entender quién dirigió la película y quiénes participaron en su escritura ayuda a comprender por qué el resultado final tiene el tono, el estilo y las decisiones narrativas que la caracterizan. Aunque la película se basa en una novela de Stephen King, escrita bajo el seudónimo Richard Bachman, su versión cinematográfica tomó un camino bastante diferente, influenciado por las decisiones creativas del equipo de guión y dirección. El director de The Running Man es Paul Michael Glaser, un cineasta que en realidad comenzó su carrera como actor antes de dedicarse a la dirección. Glaser es conocido principalmente por su trabajo en televisión y por su participación como actor en la serie Starsky y Hutch. Su transición al cine como director le permitió explorar proyectos más grandes, y The Running Man fue una de sus producciones más destacadas dentro del género de acción y ciencia ficción de los años 80. Su estilo de dirección en esta película está muy enfocado en el ritmo, la energía visual y el espectáculo, más que en la profundidad dramática o la complejidad narrativa. Paul Michael Glaser aporta a la película una visión muy clara del entretenimiento como elemento central. Su dirección se caracteriza por mantener la acción en movimiento constante, evitando pausas largas o escenas demasiado introspectivas. Esto encaja perfectamente con la naturaleza del guión, que gira en torno a un programa de televisión mortal, donde la velocidad y el impacto visual son fundamentales. Glaser entiende que la película debe sentirse como un espectáculo televisivo dentro de la propia historia, y por eso utiliza cámaras dinámicas, escenarios llamativos y un ritmo narrativo rápido. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Glaser como director es cómo maneja la estética del programa The Running Man dentro de la película. Él construye este mundo televisivo como si fuera un show real de gran escala, con público, luces, presentadores y cazadores. Su dirección enfatiza la idea de que la violencia es entretenimiento y utiliza encuadres que imitan la televisión en vivo. Esto crea una sensación de espectáculo constante, donde el espectador de la película también se convierte en una especie de audiencia del programa ficticio. En cuanto al guión, The Running Man fue escrito por varios guionistas, siendo el más destacado Steven E. de Souza, quien también trabajó en otras películas de acción famosas de la época. De Souza es conocido por su habilidad para escribir diálogos rápidos, escenas de acción claras y estructuras narrativas simples pero efectivas. Su estilo encaja muy bien con el cine de los años 80, donde la prioridad era la energía y el entretenimiento más que la complejidad filosófica. En esta película, su trabajo se centra en adaptar la idea original de la novela a un formato más comercial y accesible para el público de Hollywood. La novela original de Stephen King es mucho más oscura, más seria y con un tono más crítico hacia la sociedad y los medios de comunicación. Sin embargo, el guión de la película toma un enfoque más orientado a la acción. Esto significa que muchos elementos del libro fueron simplificados o cambiados para hacer la historia más adecuada a una película de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Steven E. de Souza juega un papel clave en esta transformación, convirtiendo una historia de supervivencia distópica en un espectáculo cinematográfico lleno de enfrentamientos y persecuciones. El trabajo del guionista también se refleja en la forma en que se estructuran los personajes.
Ben Richards, el protagonista, se convierte en un héroe de acción clásico, fuerte, directo y casi invencible. Esta decisión narrativa es típica del cine de acción de los años 80, donde los protagonistas suelen ser figuras casi legendarias. El guión reduce la complejidad psicológica del personaje en favor de su función como símbolo de resistencia física contra el sistema. Otro aspecto importante del guión es el personaje de Damon Killian, el presentador del programa. Aquí los escritores construyen un villano que no es violento físicamente, sino manipulador y mediático. Esta decisión es muy significativa porque refleja la idea central de la película. El poder no siempre está en la fuerza, sino en la información y la narrativa. Killian es un producto del guión que representa la crítica a los medios de comunicación, y su papel está cuidadosamente diseñado para mostrar cómo la televisión puede controlar la percepción pública. El guión también introduce a los stalkers, los cazadores del programa, como elementos visuales y narrativos que aportan variedad a la historia. Cada uno de ellos tiene una personalidad exagerada y un estilo de combate diferente. Esto no solo sirve para crear escenas de acción variadas, sino también para reforzar la idea de que la violencia se ha convertido en un espectáculo diseñado para entretener. Los escritores crean estos personajes como atracciones televisivas dentro del universo de la película. La colaboración entre director y guionistas es esencial para entender el tono final de la película. Paul Michael Glaser toma el guión de Steven E. de Souza y lo traduce en imágenes dinámicas y espectaculares. Mientras el guión proporciona la estructura narrativa y los diálogos, la dirección se encarga de convertirlo en un espectáculo visual coherente. Esta combinación da como resultado una película que se siente muy enfocada en la acción y el entretenimiento, con menos énfasis en la profundidad dramática. Otro punto importante es cómo el director maneja el ritmo narrativo. Glaser evita largos momentos de exposición y prefiere avanzar rápidamente de una escena a otra. Esto es una decisión consciente, que refleja la naturaleza del programa televisivo dentro de la historia. La película casi nunca se detiene, lo que crea una sensación de urgencia constante. Este estilo de dirección es muy típico del cine de acción de los años 80, donde el ritmo es uno de los elementos más importantes. El guión también utiliza el humor y la exageración como herramientas narrativas. Aunque la historia es distópica y violenta, hay momentos que se sienten casi satíricos. Esto se debe a que los escritores buscan equilibrar la tensión con elementos de entretenimiento ligero. El resultado es una película que no siempre se toma completamente en serio a sí misma, lo que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad dependiendo del espectador. Otro aspecto interesante del trabajo del director es la forma en que utiliza los escenarios. Muchos de los sets están diseñados para parecer estudios de televisión o espacios industriales controlados. Glaser aprovecha estos entornos para reforzar la idea de que todo es un espectáculo artificial. La dirección artística y la puesta en escena trabajan juntas para crear un mundo que se siente controlado, rígido y diseñado para ser visto, no vivido. En términos de adaptación, tanto el director como los guionistas toman decisiones que alejan la película del tono original de la novela. Mientras el libro tiene un enfoque más oscuro y crítico, la película opta por un estilo más comercial y accesible. Esto se debe en gran parte a las necesidades de Hollywood en los años 80, donde las películas de acción debían atraer a un público amplio y funcionar como entretenimiento masivo. El resultado de este trabajo conjunto es una película que refleja claramente la visión del cine de acción de su época. El director aporta el estilo visual y el ritmo, mientras que los guionistas proporcionan la estructura narrativa y los personajes funcionales. Juntos crean una obra que no busca ser compleja, sino efectiva dentro de su género. En conclusión, The Running Man es el resultado de la colaboración entre el director Paul Michael Glaser y guionistas como Steven E. de Souza, quienes transformaron una novela distópica en una película de acción espectacular. La dirección se centra en el ritmo, la energía y el espectáculo visual, mientras que el guión simplifica la historia para hacerla más accesible al público general. Aunque esta combinación genera algunas limitaciones en términos de profundidad narrativa, también es lo que le da a la película su identidad como clásico del cine de acción de los años 80. La música de The Running Man, 1987, es un elemento fundamental para entender la atmósfera de la película. Incluso aunque muchas veces pase desapercibida frente a la acción, los efectos visuales o el carisma de Arnold Schwarzenegger. En una película de ciencia ficción y acción como esta, el villeme
no solo acompaña las escenas, sino que también construye tensión, refuerza el ritmo narrativo y ayuda a definir el tono distópico del mundo que se muestra en pantalla. El compositor encargado de la banda sonora fue Harold Faltermeyer, una figura muy importante en la música de cine de los años 80, conocido por su estilo electrónico y su uso innovador de sintetizadores. Harold Faltermeyer es un compositor alemán que se hizo famoso en Hollywood durante la década de 1980, gracias a su trabajo en películas de acción y comedia. Su estilo se caracteriza por el uso intensivo de sintetizadores electrónicos, ritmos mecánicos y melodías repetitivas que encajan perfectamente con historias modernas, urbanas y futuristas. Antes de The Running Man, ya había logrado gran reconocimiento por su trabajo en películas como Beverly Hills Cop, donde creó el icónico tema principal, Axel F. Este estilo electrónico lo convirtió en una elección ideal para una película ambientada en un futuro tecnológico y mediático, como The Running Man. En esta película, Faltermeyer construye una banda sonora que mezcla tensión, energía y una sensación constante de vigilancia y control. La música no es simplemente decorativa, sino que funciona como un elemento narrativo que refuerza la idea de que el mundo de la película es un sistema cerrado y artificial. Los sintetizadores crean una atmósfera fría y mecánica, que encaja perfectamente con la idea de un programa de televisión mortal, donde todo está controlado y manipulado. Uno de los aspectos más importantes del BGM de la película es su uso en las escenas del programa The Running Man. Aquí la música se vuelve más intensa, con ritmos rápidos y pulsantes que acompañan la acción y la violencia del show. Faltermeyer utiliza capas de sintetizadores para crear una sensación de urgencia constante. Esto ayuda a que el espectador sienta que está viendo un espectáculo en vivo, lleno de tensión y peligro. La música actúa casi como un comentarista invisible que guía las emociones del público. En las escenas de persecución y combate, la banda sonora se adapta para aumentar la adrenalina. Los ritmos se aceleran, los sonidos electrónicos se vuelven más agresivos y las melodías se reducen a patrones simples pero repetitivos. Esto es típico del estilo de Faltermeyer, quien prefiere crear ambientes sonoros más que melodías complejas. Su objetivo es mantener al espectador en un estado constante de tensión y energía, en lugar de distraerlo con temas musicales demasiado elaborados. Otro aspecto importante del trabajo musical es cómo se utiliza el silencio o la reducción de la música en ciertos momentos. En algunas escenas clave, la música desaparece o se reduce al mínimo para permitir que los sonidos ambientales tomen protagonismo. Esto aumenta el impacto de la acción y hace que ciertos momentos sean más intensos. Cuando la música vuelve, lo hace con más fuerza, creando un contraste emocional muy efectivo. El tema principal de la película no es tan reconocible como otros trabajos de Faltermeyer, pero sí funciona como un hilo conductor a lo largo de la historia. Se basa en sintetizadores oscuros y ritmos mecánicos que reflejan el carácter distópico del mundo. Este tipo de música era muy común en el cine de ciencia ficción de los años 80, donde se buscaba representar el futuro a través de sonidos electrónicos en lugar de orquestas tradicionales. Una característica interesante del BGM es su conexión con la televisión y los medios de comunicación dentro de la película. La música muchas veces imita el estilo de los programas de televisión de la época, con sonidos que recuerdan jingles, anuncios o shows de competencia. Esto refuerza la idea de que la película no solo está mostrando una historia, sino también criticando la forma en que la televisión convierte todo en entretenimiento. La música se convierte así en parte del propio espectáculo ficticio. El trabajo de Faltermeyer también destaca por su coherencia con la estética visual de la película. El mundo de The Running Man es brillante, artificial y lleno de tecnología exagerada para la época. La música electrónica encaja perfectamente con esta estética, creando una sensación de mundo sintético y controlado. No hay elementos musicales orgánicos o naturales predominantes, lo que refuerza la idea de un futuro dominado por sistemas artificiales. En las escenas fuera del programa de televisión, la música cambia ligeramente para reflejar un tono más serio o dramático. Aquí se utilizan tonos más oscuros y menos agresivos, aunque siempre dentro del estilo electrónico. Esto ayuda a diferenciar los momentos de acción del resto de la narrativa, aunque la transición entre ambos estilos es bastante fluida. Faltermeyer no busca crear contrastes extremos, sino mantener una identidad sonora consistente. Otro punto importante es cómo la música apoya el desarrollo del protagonista, Ben Richards.
Aunque la película no se centra demasiado en la profundidad emocional del personaje, la música ayuda a reforzar su papel como figura de resistencia. En algunos momentos, la banda sonora adopta un tono ligeramente más heroico, sugiriendo la transformación del personaje de prisionero a símbolo de rebelión. Sin embargo, estos momentos son sutiles y no dominan la narrativa musical. El BJM también juega un papel importante en la construcción del villano, Damon Killian. En sus escenas, la música suele ser más fría y controlada, reflejando su papel como manipulador de medios. En lugar de usar temas dramáticos tradicionales, Faltermeyer utiliza sonidos electrónicos calculados que transmiten una sensación de control y artificialidad. Esto refuerza la idea de que Killian no es un villano físico, sino un villano mediático. Un aspecto interesante de la banda sonora es cómo refleja el estilo general del cine de acción de los años 80. En esa época, muchos compositores utilizaban sintetizadores en lugar de orquestas completas, especialmente en películas de ciencia ficción y acción. Esto se debía tanto a razones económicas como estéticas. El resultado fue un sonido muy característico de la década, que hoy en día se asocia con la nostalgia del cine retro. La música de The Running Man no es tan icónica como otras bandas sonoras de la época, pero cumple perfectamente su función dentro de la película. No está diseñada para ser escuchada de forma independiente, como una obra musical clásica, sino para acompañar la experiencia visual. Su objetivo principal es mantener la energía, la tensión y la coherencia del mundo distópico. En comparación con otras películas de acción de Arnold Schwarzenegger, la banda sonora de esta película es más electrónica y menos orquestal. Esto la diferencia de obras donde se utilizan temas más heroicos o épicos. Aquí, la música es más fría y mecánica, lo que encaja con el tema de la manipulación mediática y la deshumanización del entretenimiento. En términos técnicos, Faltermeyer utiliza sintetizadores analógicos y digitales de la época, creando capas de sonido que se superponen para formar texturas complejas. Estos sonidos incluyen bajos profundos, percusiones electrónicas y efectos de sonido sintéticos que simulan maquinaria o sistemas tecnológicos. Este enfoque era innovador en su momento y ayudó a definir el sonido de la ciencia ficción en los años 80. Otro elemento interesante es cómo la música interactúa con el diseño de sonido de la película. En muchas escenas, los efectos de sonido de explosiones, disparos y multitudes se mezclan con la música de fondo, creando una experiencia sonora muy densa. Esto refuerza la sensación de caos controlado dentro del programa televisivo. En conclusión, el BGM de The Running Man, compuesto por Harold Faltermeyer, es una pieza clave para entender la atmósfera de la película. Su estilo electrónico, mecánico y repetitivo encaja perfectamente con el mundo distópico que se presenta en pantalla. Aunque no es una banda sonora tradicionalmente emotiva o memorable en términos de melodía, sí es extremadamente efectiva en la construcción de tensión, ritmo y ambientación. El final de The Running Man, 1987, es uno de los momentos más importantes de la película porque concentra toda la crítica social, la acción y la resolución del conflicto entre el individuo y el sistema mediático opresivo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Ben Richards, interpretado por Arnold Schwarzenegger, pasa de ser un prisionero injustamente condenado a convertirse en el principal enemigo del programa televisivo The Running Man. El desenlace no solo cierra la historia del protagonista, sino que también expone de forma directa la manipulación del sistema y la fragilidad del poder mediático, cuando la verdad comienza a salir a la luz. El tramo final de la película ocurre después de que Richards ha sobrevivido a múltiples cazadores y ha logrado exponer parcialmente las mentiras del programa. El sistema televisivo, liderado por Damon Killian, se ve obligado a enfrentarlo directamente dentro del propio estudio del show. Esto es importante, porque simboliza que el conflicto ya no es solo dentro del juego, sino dentro del centro de control del espectáculo. El programa deja de ser un juego televisado para convertirse en una batalla directa entre el protagonista y el sistema que lo creó. Cuando Ben Richards llega al estudio de televisión, el ambiente es completamente artificial, lleno de luces, pantallas y público controlado. Este entorno representa el corazón del poder mediático dentro de la película. Todo está diseñado para parecer un espectáculo en vivo, pero en realidad es una estructura manipulada para mantener el control sobre la audiencia. En este punto, el final empieza a mostrar claramente la crítica principal de la película.
La televisión no solo entretiene, sino que también fabrica la realidad. Damon Killian intenta mantener el control del programa, incluso cuando la situación se sale de su guión. Su objetivo es seguir presentando la historia como un espectáculo emocionante para la audiencia, incluso si eso significa manipular aún más la verdad. Killian representa el poder absoluto de los medios de comunicación, pero en este momento final se muestra también su debilidad. Depende completamente de la narrativa que pueda controlar. Cuando esa narrativa se rompe, su poder comienza a desmoronarse. Ben Richards, por su parte, ya no es solo un concursante del programa. En el final, se convierte en un símbolo de resistencia contra el sistema. Su objetivo no es solo sobrevivir, sino exponer la verdad y destruir la mentira que sostiene el espectáculo. Esto convierte el enfrentamiento final en algo más que una pelea física. Es un choque entre la verdad y la manipulación mediática. Durante el enfrentamiento, la tensión aumenta cuando Richards comienza a revelar que todo el programa está basado en mentiras. El público dentro del estudio y los espectadores del programa empiezan a cuestionar lo que están viendo. Este momento es clave porque muestra cómo el control del sistema depende de la aceptación del público. Si la audiencia deja de creer en el espectáculo, el poder del programa se debilita inmediatamente. Damon Killian intenta recuperar el control utilizando la televisión como herramienta de manipulación. Trata de cambiar la narrativa en tiempo real, presentando a Richards como un criminal aún más peligroso. Sin embargo, esta estrategia ya no funciona tan bien como antes, porque las acciones de Richards han comenzado a generar dudas en la audiencia. Este cambio es importante, porque demuestra que el sistema no es invencible. Depende de la credibilidad que tenga ante el público. En el clímax del final, Ben Richards se enfrenta directamente a Killian. Este enfrentamiento no es solo físico, sino simbólico. Representa la lucha entre el individuo que busca la verdad y el sistema que controla la información. Richards finalmente derrota a Killian dentro del estudio de televisión, rompiendo así el corazón del programa The Running Man. La muerte de Damon Killian marca el colapso del espectáculo. Al ser el rostro principal del programa, su caída simboliza el fin del control absoluto que la televisión tenía sobre la narrativa. Sin su figura central, el sistema pierde cohesión y comienza a desmoronarse. Este momento es la culminación de la crítica social de la película. El poder mediático puede parecer invencible, pero es vulnerable cuando la verdad se expone públicamente. Después de la caída de Killian, el programa pierde su estructura y el caos se apodera del estudio. La audiencia y los productores se ven obligados a enfrentar la realidad de que han sido parte de un sistema de manipulación. Este momento final no solo afecta a los personajes dentro de la historia, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre su propia relación con los medios de comunicación y el entretenimiento. Amber Méndez, el personaje femenino que ha acompañado a Richards, también juega un papel importante en el desenlace. Ella representa el cambio de perspectiva dentro del sistema mediático. Al principio de la película, creía en la propaganda oficial, pero al final se convierte en testigo de la verdad. Su presencia en el final refuerza la idea de que el cambio es posible cuando las personas comienzan a cuestionar lo que ven. El final también muestra la liberación simbólica de Ben Richards como personaje. Aunque ha pasado por situaciones extremas, su victoria no es solo física, sino ideológica. Ha logrado demostrar que el sistema es corrupto y que la narrativa oficial puede ser destruida. Sin embargo, la película no presenta un final completamente optimista. Aunque el programa ha sido derrotado, el mundo distópico en el que ocurre la historia sigue existiendo, lo que sugiere que el cambio real es más complejo. Uno de los aspectos más interesantes del final es cómo utiliza el propio lenguaje televisivo para resolver la historia. La película muestra que el poder de los medios puede ser usado tanto para manipular como para revelar la verdad. En el caso de Richards, la exposición del sistema ocurre precisamente dentro del mismo medio que lo creó. Esto añade una capa de ironía al final, ya que la televisión, que era el instrumento de control, se convierte en el escenario de su propia destrucción. El cierre de la película también deja espacio para la interpretación. Aunque Richards logra su objetivo inmediato, no se muestra una transformación completa del sistema político o social. Esto sugiere que la lucha contra la manipulación mediática no termina con la caída de un programa, sino que es un proceso continuo. El final no resuelve todos los problemas del mundo distópico, pero sí demuestra que el cambio es posible. Desde el punto de vista emocional,
El final combina acción con una sensación de satisfacción narrativa. El espectador ve cómo el protagonista logra enfrentarse al sistema que lo oprimía desde el principio. Sin embargo, también hay un subtexto más profundo que invita a reflexionar sobre el poder del entretenimiento y la influencia de los medios en la sociedad. En conclusión, el final de The Running Man es una combinación de acción, crítica social y simbolismo. La batalla final entre Ben Richards y Damon Killian representa mucho más que un enfrentamiento físico. Es una lucha entre la verdad y la manipulación, entre el individuo y el sistema mediático. La caída del programa simboliza la fragilidad del poder basado en la mentira, mientras que la supervivencia del protagonista representa la posibilidad de resistencia. The Running Man es una película de ciencia ficción y acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, basada parcialmente en una novela escrita por Stephen King. La historia se desarrolla en un futuro distópico, donde la sociedad está dominada por un gobierno autoritario y por programas de televisión extremadamente violentos. La película combina acción, crítica social y entretenimiento, mostrando cómo los medios manipulan a las masas y convierten la violencia en espectáculo para controlar a la población. La trama ocurre en el año 2017, en una sociedad estadounidense devastada por la crisis económica, el desempleo y la represión política. El gobierno controla casi toda la información y utiliza cadenas de televisión para distraer al público y mantener el orden. En este mundo, el programa más popular es The Running Man, un concurso mortal en el que criminales condenados deben escapar de asesinos profesionales conocidos como stalkers. Los participantes tienen una mínima posibilidad de sobrevivir, mientras millones de espectadores observan el espectáculo desde sus hogares como si fuera un evento deportivo. Arnold Schwarzenegger interpreta a Ben Richards, un piloto de helicóptero policial que trabaja para el régimen. Al inicio de la película, Richards recibe órdenes de disparar contra una multitud de civiles hambrientos que protestan por comida. Él se niega a obedecer porque comprende que matar inocentes sería un crimen terrible. Sin embargo, el gobierno manipula las grabaciones y lo presenta ante el público como el responsable de una masacre. Richards es arrestado, torturado y condenado injustamente. Este punto es importante porque establece el tema principal de la película: la manipulación mediática y la corrupción del poder. Después de varios años en prisión, Ben Richards logra escapar junto con dos compañeros, Harold Weiss y William Laughlin. Los tres intentan huir y encontrar una manera de limpiar sus nombres. Durante su fuga, Richards conoce a Amber Méndez, una mujer trabajadora de la televisión que inicialmente cree la versión oficial difundida por el gobierno. Ella piensa que Richards es un asesino peligroso, ya que toda la propaganda estatal lo describe como un monstruo. Sin embargo, poco a poco descubre que las autoridades han mentido y que el sistema está construido sobre engaños. La captura de Richards no tarda en llegar. Damon Killian, el carismático y despiadado presentador de The Running Man, ve una gran oportunidad de aumentar la audiencia del programa utilizando a Richards como concursante. Killian es interpretado por Richard Dawson, quien aporta una personalidad encantadora y cruel al personaje. Killian representa a los medios de comunicación convertidos en instrumento de manipulación masiva. Sonríe constantemente ante las cámaras y parece amable, pero en realidad disfruta explotando el sufrimiento humano por dinero y poder. Cuando Ben Richards entra al programa, el público lo recibe como a un villano. La televisión ha creado una imagen falsa de él, y casi nadie cuestiona la versión oficial. Aquí la película muestra cómo la propaganda puede moldear la percepción colectiva. Los espectadores consumen entretenimiento violento, sin pensar en las consecuencias reales. El programa transforma ejecuciones públicas en diversión, y los asesinos famosos son tratados como celebridades. Dentro de la arena del juego aparecen los stalkers, cada uno con habilidades y estilos únicos. Estos personajes son exagerados y extravagantes, lo que da a la película un tono entre serio y satírico. El primero de ellos es Sub-Zero, un asesino vestido como jugador de hockey sobre hielo. Richards logra derrotarlo en una intensa pelea, y luego pronuncia una de las frases más famosas de la película: "He had to split". Este tipo de humor oscuro se convirtió en una marca característica de muchas películas de Schwarzenegger durante los años 80. Otro stalker importante es Buzzsaw, un hombre musculoso armado con motosierras. La batalla contra él es brutal y espectacular,
llena de explosiones y violencia exagerada. También aparece Dynamo, un cantante eléctrico que utiliza trajes luminosos y armas basadas en electricidad. Cada enemigo representa una especie de caricatura del entretenimiento televisivo, como si fueran luchadores profesionales mezclados con celebridades mediáticas. El público del programa los adora, porque ofrecen espectáculo y violencia al mismo tiempo. Mientras avanza el juego, Amber Méndez descubre pruebas de que Richards fue incriminado. Ella encuentra las grabaciones originales de la masacre y comprende que el gobierno editó los videos para convertir a Richards en culpable. A partir de ese momento, decide ayudarlo. Esta transformación del personaje es importante porque simboliza el despertar de alguien que deja de creer ciegamente en la televisión y comienza a cuestionar la verdad oficial. Ben Richards y sus aliados descubren además la existencia de un movimiento de resistencia clandestino que lucha contra el régimen. Este grupo intenta revelar las mentiras del gobierno y devolver la libertad a la sociedad. Aunque la película es principalmente una historia de acción, también contiene elementos políticos y sociales. Critica el autoritarismo, la censura y el poder de los medios para manipular emociones.